Hola patriotas, los últimos hechos que se han producido en torno a la crisis social que está viviendo, eh, podríamos decirlo así, crisis social, pero que en el fondo es este intento bastante avanzado que está ocurriendo acá en Sudamérica de desestabilizar las democracias, tiene su origen donde todos sabemos, esto se origina lo más probable en Venezuela y también en Cuba. No solamente Chile ha sido víctima de lo que está pasando actualmente en Sudamérica y que tiene que ver con esta desestabilización a manos de no solamente del lumpen, sino que de terroristas que están atacando hasta el momento acá en Chile, al parecer impunemente, nuestros centros, por ejemplo, de abastecimiento y también nuestros centros de movilización. Pues, todos fuimos testigos de cómo acá en Chile se quemaron varias estaciones del metro, y no solamente estaciones del metro, sino que se quemaron carros del metro. Eh, Todo esto que se está destruyendo acá en Chile ha tomado décadas, años, muchos años de poder construir. Todos los chilenos nos hemos tenido que apretar bastante el cinturón, ¿no es así?, para que Chile pueda avanzar hacia un país desarrollado. Lamentablemente, todo este camino que habíamos recorrido y que nos tenía así bastante avanzados en este camino hacia un mundo desarrollado, se ha visto totalmente afectado. Y recordemos que si bien al comienzo todo esto parecía un simple estallido social, que había partido con el descontento por el alza en las tarifas del metro, pero esto escaló hacia situaciones bastante insospechadas. Hemos visto cómo los saqueos se prosiguieron, es decir, que no tiene ninguna razón, ninguna relación con una manifestación social que pretenda mejorías para la gente, no es así, como por ejemplo que no se suban las tarifas del metro, que las tarifas de la luz bajen, etcétera, etcétera. Todos esos que pueden en algún momento haber sido demandas dignas, pero inmediatamente fueron absorbidas, ¿no es así?, simplemente por actos terroristas y por actos de saqueo. Recordemos que esto también se produjo y se está produciendo en Colombia actualmente, donde el presidente de Colombia, Iván Duque, también está por las cuerdas, está siendo desestabilizado. Y recordemos que Iván Duque también fue un presidente que fue electo democráticamente. Sin embargo, el mundo socialista no acepta que hayan presidentes que tengan así como una especie de corte derechista en los países, y ellos, si no logran por la vía democrática el poder, simplemente actúan en base al terror, desestabilizan simplemente las democracias para que ese periodo presidencial que está desarrollando un candidato que no sea afín de ellos simplemente logre su fin abruptamente y ellos puedan hacerse el poder por una vía que no es democrática. Recordemos lo que está pasando en Bolivia a raíz de que el presidente, comillas, Evo Morales cayó del poder, fue sacado del poder podríamos decir, por los militares bolivianos, que le hicieron una advertencia para que dejara el poder, y este no se hizo rogar, no es así, y sabiendo que podía caer preso o podía caer en las manos del pueblo boliviano, salió arrancando hacia México. En México, el gobierno del presidente Obrador, que es un presidente corte izquierdista, simplemente lo acogió sin ningún tipo de problema. Entonces, Evo Morales huyó a México y dejó a Bolivia sumido en un mar de dudas, ¿no es así? Pero también de mucha felicidad, porque por fin los bolivianos fueron libres. Los bolivianos últimamente se han convertido en un ejemplo para toda Sudamérica. ¿Quién iba a pensar que el país que se notaba más débil de Sudamérica está siendo hasta el momento el país más valeroso en combatir toda esta ola, esta brisa bolivariana que viene desde Venezuela, promovida por el gobierno de Nicolás Maduro? Los bolivianos se pusieron los pantalones fuertemente, y no solamente los bolivianos, el pueblo, sino que las autoridades bolivianas. Recordemos, por ejemplo, que los militares bolivianos expulsaron simplemente a Evo Morales del poder. Llegaron a un punto en que simplemente no aguantaron más y le dieron un ultimátum, que se fuera del poder, y Evo Morales se fue. Bueno, a raíz de lo que está pasando en Bolivia, nos así habló su ministro, podríamos decir, de seguridad, donde reconoció que lo que está pasando en Bolivia, y no solamente en Bolivia, sino que en Colombia y en Chile, es un ataque terrorista orquestado que tiene por objetivo desestabilizar las democracias que no son progresistas acá en Sudamérica.
Aquí tenemos algo realmente alarmante. Alarmante porque resulta ser que el señor Maduro, por intermedio de Diosdado Cabello, utilizando a su primo, han financiado todo el terror que hemos vivido los bolivianos los últimos días, el terror que están viviendo los colombianos, los chilenos y los peruanos y los colombianos también. Entonces, esto es realmente una conspiración contra América, no solamente contra Bolivia, es contra parte de Latinoamérica. Estamos pidiendo una reunión a nuestros pares para que se les pueda dar toda esta información, podamos compartirlos y obviamente se están iniciando las acciones judiciales contra estos terroristas, narcoterroristas que han ingresado a Bolivia para poder hacer lo que les dé la gana. Estamos frente a un tema muy delicado de narcoterrorismo que el coronel Gutiérrez va a hacer una presentación. Yo les pido mucha atención a este tema porque realmente es preocupante. Es la forma de desestabilizar los gobiernos que ha venido haciendo gente vinculada con el terrorismo, con las FARC, con narcotráfico. Y no solamente es Bolivia. Está involucrado Colombia, está involucrado Perú, está involucrado también Chile y obviamente Bolivia. Y todo esto está siendo manejado con hilos desde Venezuela. Hay una corriente de desestabilización desde el señor Maduro, si es que así se lo puede llamar, que está buscando desestabilizar países en América. Como ustedes pueden ver, el ministro Murillo declara que este es un ataque para América, y en realidad es así. Y él también señala que se va a poner en contacto con sus pares para dar información privilegiada que ellos manejan, información que es así de tipo de inteligencia. Ahora, es necesario que acá en Chile se acojan todas estas llamadas que están surgiendo, por ejemplo, de los militares bolivianos, en relación a que esto es realmente un ataque internacional orquestado por Venezuela principalmente para destruir la democracia, las democracias sudamericanas. Entonces sí, es importante, y me imagino yo que así lo estarán haciendo, los militares chilenos recaudando toda esta información que proviene de Bolivia para conformar un frente común para realizar una defensa que sea realmente exitosa de los ataques que están sufriendo nuestros países. Podríamos decir que está Colombia siendo atacado, está Chile siendo atacado, está Bolivia siendo atacada, y están también los otros países como Perú y también Ecuador siendo atacados. Por lo tanto, llegó el momento en que los gobiernos sudamericanos por una vez se unan de una forma firme contra esta amenaza que está siendo orquestada día a día, segundo a segundo, desde Venezuela para destruir las democracias sudamericanas. Recordemos también que los últimos antecedentes que están produciendo en Venezuela, lejos de indicarnos que Nicolás Maduro está así debilitado, todo lo contrario. Hay algunos analistas internacionales que están señalando que Venezuela y su líder, principalmente Nicolás Maduro, están siendo fortalecidos. Por otro lado, no tenemos ninguna reacción definitiva del gobierno del patriota Donald Trump en relación a realizar una acción que termine de una vez por todas con este régimen que está desequilibrando que toda la región. La está desequilibrando. Sabemos que hay sanciones económicas que son bastante importantes y, como todos sabemos, todo esto se mueve con dinero. Por lo tanto, las acciones de bloqueo económico que está llevando adelante Estados Unidos sí pueden tener algún efecto bastante importante. Recordemos también que con la caída del régimen de Evo Morales, que es el principal proveedor de la droga a nivel del mundo y que era un referente, por ejemplo, en el financiamiento que estaba recibiendo Venezuela y Cuba para todas sus actividades, cayó, y este aporte económico que se producía ilegalmente desde Bolivia para todas estas dictaduras cayó absolutamente. Recordemos ayer en un programa yo subí acá en este canal cómo Cuba tiene como su principal ingreso económico, por ejemplo, las misiones médicas que están repartidas a lo largo del mundo, pero esas misiones médicas que le reportan una cantidad de divisas increíble, millones y millones de dólares al gobierno de Cuba para financiar su régimen principalmente, han caído notoriamente. Por ejemplo, cayeron en Brasil, donde las misiones médicas se eliminaron, cayeron en
en Colombia también, cayeron en Bolivia, que es lo más importante. Bolivia tenía misiones médicas de más de 700 personas en su territorio, y estas misiones médicas significaban que por estos médicos que Cuba mandaba a Bolivia, el régimen cubano recibía millones y millones de dólares. Está establecido que la principal fuente de ingreso del régimen cubano proviene de las misiones médicas. Son cientos, decenas y miles de millones de dólares que entran mensualmente y anualmente al gobierno de los Castro en Cuba. Para las personas que tengan duda, pueden ver el programa que yo subí ayer, donde se hace un informe de lo que pasaba con las misiones médicas y de cómo se está terminando con este ingreso que tiene Cuba en cuanto a esta especie de esclavitud de médicos que mandan a cumplir misiones médicas al exterior, y sin embargo los mandan a trabajar y el dinero lo recibe el régimen. Entonces, esto se ha transformado en una especie de esclavitud de los doctores que los cubanos mandan a diferentes partes del mundo simplemente a recaudar ingresos para su revolución. Les dejaré también abajo en los comentarios o en la descripción del programa un link del programa que subí ayer, donde se especifica y donde se aclara más detalladamente lo que estoy diciendo en cuanto a que las misiones médicas son la principal fuente de ingreso que tenían hasta hace algunos días, ¿no es así?, los cubanos, pero que con la caída del régimen de Evo Morales eso se fue por el suelo. Bueno, para terminar, queridos patriotas, les quiero decir que espero que el gobierno chileno empiece a demostrar que está haciendo algo. Supimos, por ejemplo, que fueron expulsados 30 cubanos de Chile, que aunque el gobierno los expulsó por decir que simplemente no tenían sus papeles en orden, extraoficialmente se dice que esos 30 cubanos que fueron expulsados del país eran espías y estaban cumpliendo labores de espionaje y estaban cumpliendo labores de agitación social acá en Chile. También fueron expulsados algunos venezolanos, algunos dominicanos, tengo entendido, y que pese a no tener documentos, se subentiende que no fueron expulsados solamente por no tener su reglamentación en cuanto a documentos de residencia en este país al día, sino que, al parecer, principalmente los cubanos fueron expulsados por causas superiores, que es venir a causar sublevación acá a nuestra república. Pero es necesario que el gobierno chileno le hable a los chilenos claramente y diga las acciones que se están emprendiendo para controlar esta ola de subversión que se está produciendo en este país. No es necesario. Si ellos están realizando avances en forma silenciosa, pero bueno, nosotros, los habitantes de esta patria, también necesitamos tener noticias frescas y saber que realmente el gobierno chileno, que los militares chilenos están realizando algunas labores que van encaminadas, por ejemplo, a terminar con esta subversión importada que está sufriendo Chile. Por ejemplo, vimos como el ministro Murillo en Bolivia hace una conferencia de prensa donde dice detalladamente lo que está pasando al interior de Bolivia y las medidas que se están tomando en ese país para controlar esta desestabilización que está sufriendo, por ejemplo, su país, y él señala también que esta desestabilización está cundiendo por todo por toda Sudamérica en el fondo, ¿no es así? Pero él, con esta declaración, el ministro Murillo, con la declaración que hace al mundo y principalmente a los bolivianos, les transmite seguridad, porque así los bolivianos se quedan tranquilos sabiendo que sus autoridades están haciendo lo necesario para controlar y para salvar a su patria. Acá en Chile hace falta lo mismo, necesitamos que hayan comunicados de prensa importantes donde ya sea el ministro de Defensa o algunos militares, o por ejemplo en este caso el jefe de la PDI, que es el señor Héctor Espinosa, que está dando bastante garantía de ser un hombre que tiene pantalones, hagan comunicados y hablen de frente al pueblo chileno y les digan a todos los chilenos qué es lo que se está haciendo en el país actualmente para solucionar este problema que tenemos. Hasta acá el programa del día de hoy. Nos estamos viendo en un próximo programa.